No. ¿Preguntas de la clase anterior? ¿Quién se anima a contarme de qué quiera un sistema? ¿Qué es un sistema para hablar con mayor propiedad? Bueno, un sistema estaba conformado primero por lo que eran las entradas a Ujú. ese sistema, que dentro de él se hacían transformaciones, procesos que agregaban valor a esas entradas y luego teníamos las salidas, que eran como los resultados de esos procesos Bien, dentro de ese sistema. muy bien, muy bien, gracias Flor. Me gustaron dos palabras que dijiste, transformación. Los sistemas transforman algo en otra cosa de mayor valor. O sea, la palabrita valor, el concepto de agregado, de incremento de valor, es súper importante que esté presente, así que bien ahí. ¿Cuál es la vinculación entre la salida y el resto de los elementos del sistema? Estoy tirando ya preguntas que pueden venir en un final, o en un examen. Y a través de la salida se produce una retroalimentación. Sí, pero hay una relación que si tuviéramos que rankearla o establecerle un orden jerárquico es todavía más importante que esa, entre la Las salida y el resto del... salidas Dan valor agregado. eran como el motor del sistema Es la razón de que ser. habíamos hablado, que ¿Quién era dijo lo que le razón de daba ser? el sentido al sistema y se empezaba como de atrás para adelante. Puede ser. Exacto, es la razón de ser. La salida es el objetivo que guía, que orienta el diseño de todo el sistema. El motor, alguien dijo motor, el motor es la entrada, ¿sí? Es lo que le da la fuerza de arranque al sistema. Pero esas entradas están pensadas en función de una salida. Por lo tanto, ahí esa ingeniería en reversa o ingeniería inversa es pensando los sistemas desde la salida, desde el objetivo que persiguen. La salida es el objetivo, lo que busca entregar el sistema. Entonces, esa importancia es lo que determina cómo se van a diseñar y cómo se van a pensar los componentes de entrada y la articulación entre la entrada y el resto de los componentes del sistema, ¿sí? Bien, el feedback es otro elemento que habíamos dicho que en la literatura está medio como oculto, pero que reviste también una importancia muy, muy, muy crítica, trascendental, porque retroalimenta, porque vuelve a iniciar todos los ciclos de desarrollo dentro de un sistema. Bien. ¿Dudas? ¿Podemos seguir? ¿Podemos dar como que el concepto de sistema está interpretado? ¿Alguien Sí. tiene alguna duda? ¿Alguien que quiera antes que sigamos? La clase pasada habíamos visto esto. Algo que siempre suele aparecer en los exámenes es, recuerden cuál fue el aporte de la teoría general de sistemas. Para eso pueden referirse a este módulo que está subido se llama Sistemas de Información en el Área Digital, está subido en el campus. Fíjense, las primeras páginas, sobre todo acá de la 25 en adelante, se hace referencia a cuál fue el aporte de la teoría general del sistema, ¿sí? Y también, bueno, temas que vamos a ir viendo hoy, pero por lo menos céntrense en estas primeras 6, 7, 8 páginas que hay. Eso es una lectura muy llevadera, muy, muy, muy sencilla y que me parece que les va a servir para sumar a lo que estuvimos charlando la clase anterior. Después estuvimos viendo los elementos, como intentamos dar una definición inicial del sistema, que como ya dijimos, definiciones no nos vamos a ceñir mucho a eso, sino más bien para tener como referencia, pero lo importante es el entendimiento de los conceptos que intervienen ahí. Entonces teníamos las entradas, teníamos los procesos, teníamos las salidas, como ya Profe, hablamos. Sí, disculpa, recién dijiste las primeras 25 páginas referían a la no, parte no, no. de la Sí, teoría general del sistema. ¿De qué libro? acá. ¿Estoy presentando? Sí. Sí. Bueno, esto está en la bibliografía dentro del campus.
Sistemas de información en la era digital, se llama este. Ah, bien. Y a partir de la página 25, ustedes van a encontrar lo que tiene que ver con la teoría general del sistema. Que no me interesa que indaguen mucho más allá de esto. Son unos párrafos, un par de hojitas así muy, muy concretas, muy concisas, pero que lo que me interesa es que esto les permita ampliar un poquito nada más lo que vimos la clase pasada respecto del aporte de la teoría general del sistema. Bueno, y dos conceptos que quería ver que nos quedaron pendientes de la semana pasada, era uno que tenía que ver con el ambiente y otro con los límites. Y que son dos conceptos que tienden a generar cierta confusión. O sea, nosotros pensamos en un sistema, la clase pasada, que lo tratamos de representar con el ejemplo del sistema universitario, ¿ok? En donde teníamos entradas que eran los alumnos y adentro se corrían ciertos procesos que tenían que ver con procesos educativos, con procesos de inscripción y que vinculaban a otros actores dentro del sistema educativo, el sistema universitario, que tenía que ver con directivos, con docentes, con administrativos, y que producía una salida que la habíamos simplificado, si se quiere, para poder tener un modelo simple, con un estudiante recibido, ¿sí? Ese sistema, los sistemas inicialmente son de dos tipos, los podríamos categorizar en sistemas de dos tipos, sistemas abiertos o sistemas cerrados. Los sistemas abiertos tienen que ver con la interacción con un medio ambiente, con un contexto, con un entorno. Por ahora vamos a dejarlo en sinónimos. Y tenemos los sistemas cerrados que no interactúan con nada, ¿sí? Que no reciben, que no tienen ningún intercambio con el entorno. ¿Qué sistemas cerrados podemos pensar? Y en algunas industrias, siempre tratando de llevarlo a cuestiones del ámbito organizacional, ¿no? Algunas industrias cuyos procesos o cuyos sistemas de información o de producción no tengan ninguna influencia del entorno porque sencillamente no ejercen ninguna influencia ni tampoco son influidos por los entornos, por este tipo de entornos. Generalmente los sistemas organizacionales, ¿sí? Que son esencialmente sistemas sociales, por la interacción de personas, procesos, máquinas, distintos tipos de recursos, son sistemas abiertos, ¿sí? O sea que van a estar influidos por el ambiente, por su entorno, y a su vez van a influir en el ambiente. Entonces, toda esta explicación para que podamos acercarnos a un concepto de ambiente que lo tenemos que ubicar. Si nosotros pudiéramos encerrar todos los elementos que dijimos la semana pasada, entrada, procesos, salidas y retroalimentación, imaginemos que los encerramos en una línea imaginaria. Todo lo que estuviera cercano a esa línea imaginaria, nosotros lo denominaríamos ambientes. Es todo aquello que está cerca de nuestro sistema definido, ¿sí? Que ese ambiente es como la capa más cercana, que no es propiamente parte de los elementos del sistema, pero que es la capa más cercana que interactúa con el sistema, con el sistema en cuestión. No sé, pensemos en una organización que está diseñando un sistema de información referido a la logística de sus productos. Entonces, no sé, un elemento de su ambiente que estaría, si es alguien que se dedica a la logística, ¿no? Logística, entendamos, viajes, movimiento de autos, camiones, que tiene que ver con el desplazamiento de recursos o de capital de un lugar a otro. Un elemento del ambiente que influiría directamente en algún proceso o subproceso de ese sistema, tranquilamente podría ser el tema de combustibles, tanto sea de provisión como tanto sea de costos y demás. ¿Se entiende? Eso es un elemento que no forma parte
del sistema propiamente dicho, porque cuando alguien diseñe el traslado de un producto, de un depósito central a una sucursal, no necesariamente tenga que contemplar el, el- el combustible como un elemento, como un componente del sistema, pero sí es claramente algo que como parte del ambiente va a influir sobre el sistema, ¿sí? Entonces, son elementos, objetos, cosas que están cerca de ese sistema que definimos y que ya lo vamos encerrando, si se quiere, lo vamos limitando, encuadrando dentro de un ámbito y que influyen o son influidos por el ambiente. Generalmente esas cuestiones, sobre esos elementos no hay un control por parte del sistema, ¿sí? O sea que es más la tendencia a ser influidos que a influir. Pero inclusive, si el sistema llegase a influir sobre un elemento del ambiente, no lo hace de una forma intencional, sino más bien es por un rebote indirecto de esa influencia, pero no por un acto intencional. En cambio, desde el ambiente hacia el sistema sí hay una influencia directa, ¿sí? Ejemplo de nuevo, el tema de la, perdón, de los combustibles. Estaba pensando en un ejemplo para seguir con el sistema universitario, el tema del COVID. Claramente es algo que está por fuera del alcance de cualquier institución educativa, es algo que está ubicado en el ambiente, prácticamente está ubicado en el ambiente de todos los sistemas vigentes hoy por hoy en el mundo y ejerce una influencia directa sobre el sistema educativo. ¿Bien? Y también, como ejemplo, COVID lo vamos a usar, me parece muy seguido, tiene una naturaleza cambiante, lo que va a implicar que el sistema sea el que tiene que generar una adaptación para continuar conviviendo o para mitigar o para tratar de modificar de alguna manera el impacto de ese elemento del ambiente o del contexto para con el sistema. Paro acá. Dudas, preguntas, es un concepto que puede quedar medio en el aire, por eso la aclaración. Nada, ¿seguimos? Profe, Bien. o sea que el sistema se tiene que adaptar al ambiente. En el caso de que haya una influencia, sí. Es el sistema adaptándose al ambiente. Pensarlo al revés. ¿Podría el ambiente adaptarse al sistema? El ambiente reacciona al sistema. Nos vamos a poner un poco filosóficos, pero pensemos en los ecosistemas, los sistemas naturales de la vida. ¿Se adaptan a los sistemas artificiales del hombre o reaccionan? ¿No? Toda la degradación ambiental es una reacción a la acción directa, a la influencia desde los sistemas, la influencia no intencional, suponiendo que no hay una intencionalidad en las cosas que se hacen, hay una reacción a la intencionalidad, perdón, a la influencia que ejercen los sistemas sobre el ambiente, ¿sí? Y después, esa reacción provoca un nuevo escenario que va a ser el que, modificado, vuelva a influir sobre el sistema. Y ahí es el sistema volviendo a adaptarse. ¿Sí, Julieta? Sí, ahí entendí. Bueno, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con esto de ambiente? ¿No? Bueno, ese ambiente yo traté de evitar la palabra límite porque quería llegar al concepto propiamente dicho de límite, pero ese ambiente, o sea, la división, esa línea imaginaria que nosotros hicimos para diferenciar el ambiente del sistema, el grosor, el espesor, lo que como querramos denominarlo, es ese límite. O sea, qué tanta resistencia, qué tanta permeabilidad, qué tanta claridad hay entre el sistema y el ambiente va a estar determinado por el límite, ¿sí? Cuanto mayor claridad, cuanto mayor definición haya sobre
los requerimientos del sistema de información, o sea, qué es lo que se espera que se obtenga, más fácil va a ser determinar los elementos que van a componer ese sistema, por lo tanto, más claro va a ser el límite, por lo tanto, más visible va a ser esa relación entre ambiente y sistema. Volvamos al ejemplo del sistema de logística. Si nosotros tenemos en claro qué es lo que queremos obtener a través de ese sistema y podemos decir, queremos obtener un proceso que permita optimizar los viajes o la circulación de mercadería entre el centro de distribución o depósito central y las sucursales, claramente, y si además agregamos alguna definición más respecto a hacerlo más eficiente respecto de sus costos, entonces claramente sabemos que tenemos que ir a buscar como entradas a ese sistema de logística determinado tipo de datos que estén vinculados con conceptos económicos, como, no sé, valor hora del personal que está incluido en los trabajos de logística, valor del combustible, no sé, lo que sea que consideremos que van a alimentar ese sistema y que van a provocar esas salidas en el formato y en el tipo de dato necesario para satisfacer ese requerimiento, ¿sí? Entonces, el límite está directamente relacionado con la claridad de los requerimientos que orienten el diseño de ese sistema, ¿sí? Y van a servir para separar, para comprender y poder identificar mucho mejor los elementos que van a componer ese sistema con aquellos elementos que no son parte de ese sistema y son partes del ambiente. ¿Bien? Es otro concepto medio etéreo, medio ahí en el aire, y a veces suele confundirlos un poco. Por eso vuelvo a poner una coma y a preguntarles si está entendido, si podemos avanzar. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencias hay entre ambiente y límites, chicos? Ambiente, lo que rodea a la organización, todos los elementos ajenos, o sea, que se pueden relacionar con la organización, pero hay una división y esa división con el sistema, Ariana, vinculémoslo al sistema. Por ahí la organización es un concepto diferente, claro, y es perdón. Mucho mayor, ¿no? Al sistema, sí, sí. Entonces, el sistema se relaciona o no con un ambiente, que son todos los elementos ajenos a él, y el sistema se ve limitado por estos límites, valga la redundancia. Sí, está bien como definiste el ambiente. El límite, acuérdense que es aquella... Por eso, es difícil definirlo, pero el límite es aquello que nos va a permitir demarcar lo que está dentro y lo que está fuera del sistema. Pensemos en el límite, pensemos en el límite de una casa, pensemos en el límite de un terreno, es lo que está dentro y lo que está fuera. ¿Cuáles son las utilidades, cuáles son las funcionalidades de establecer un límite? Es entender eso, es entender qué forma parte y qué tiene una incidencia y qué está bajo control. Todo lo que esté dentro del sistema tiene que estar bajo control. Todo lo que no esté dentro del sistema, que forma parte del ambiente, no vamos a tener el control sobre eso, ¿sí? Entonces, busquemos las diferencias también por analogía, ¿bien? Y lo último que nos quedó de la clase pasada era la jerarquía de sistemas. Nosotros habíamos dicho que, volviendo al ejemplo del sistema universitario, del sistema educativo, los alumnos ingresando al proceso de inscripción y demás, empezaban a transitar por distintos procesos. Una forma de ver eso era tratar de mapear todos los procesos. Mapear es como identificar, armar un mapa de todos los procesos que forman parte de un sistema, procesos o subprocesos. Es una manera, dentro de la visión de sistemas de información, nosotros lo vemos como jerarquías de sistemas y subsistemas, en donde la jerarquía máxima está dada por el metasistema, meta como que está por encima de todo. Ese sistema en este caso sería el sistema educativo. Y después tenemos subsistemas
como por ejemplo el subsistema de inscripción o el subsistema de admisión, el subsistema de inscripción a las materias, el subsistema de administración financiera de las cuotas de los alumnos, el subsistema de egresados, bueno, todos los que se les ocurran que pueda haber dentro del sistema educativo, pero que están subordinados a ese sistema jerárquicamente superior a todos, que es el sistema educativo. Y el chiste pasa por identificar esa jerarquía en donde las salidas de un sistema o subsistema son la entrada de otro subsistema, ¿sí? Y si hay una dependencia o no, va a darse una relación jerárquica, inclusive todavía, donde hay subsistemas que son jerárquicamente inferiores a otros subsistemas. No me interesa que profundicemos mucho más en esto, el concepto es que entiendan que los sistemas no son planos de decir entrada, salida, entrada, proceso, salida, en todos casos. Entrada, proceso que inicia y que puede ser un subsistema en sí mismo, o sea que esa entrada dispare otro proceso internamente y que esa salida vuelva a ser la entrada de otro proceso más y que ese proceso nuevo que genere otra salida vuelva a ser la entrada de otro proceso más. Ese encadenamiento que no tiene que ser secuencial, sino que es lo que le otorga la complejidad a los sistemas también, es lo que pasa en la naturaleza propia de los sistemas de información. Entonces, la idea acá es que entiendan que no es una cuestión lineal y única, sino que dentro mismo de esa caja negra que hemos definido como procesos, hay o puede haber potencialmente muchos más subsistemas que están jerárquicamente organizados. Y el concepto de metasistema es aquel que identificamos como el de la jerarquía mayor y bajo el cual el resto están todos subordinados. ¿Bien? Profe, un ejemplo en lo del sistema de educación puede ser el Ministerio de Educación. Sí, si pensáramos que, por ejemplo, estamos analizando la estructura organizativa de todos los sistemas educativos argentinos, donde el ministerio o el sistema del Ministerio de Educación es aquel nacional, es aquel que englobe todos los sistemas educativos de las instituciones inferiores al Ministerio de Educación, por ejemplo. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? ¿No? ¿Nada? ¿Seguimos? Bien. Bueno, vamos a continuar con otro tema que ya me los imagino cómo lo van a disfrutar, que tiene que ver con datos e información. ¿Quién se anima a darme una diferencia entre lo que es dato y lo que es información? Diferencia entre dato e información, no definir dato y definir información. La diferencia es que la información es el dato procesado. ¿Qué es el dato, perdón? Es un dato procesado, interpretado. Muy bien, me gustó mucho. ¿Quién quiere agregar algo o quién quiere ir en contrario a eso? Sí, profe, yo le agrego que ya están ingresados al sistema, ¿puede ser? ¿Cómo? Que ya está ingresado al sistema, ¿puede ser? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa está ingresando al sistema? ¿El dato? Sí. El dato está ingresado al sistema, decís. Claro. Bien. ¿No? Sí, en la mayoría de los casos el dato ingresa al sistema, pero por ahí no es la diferencia esencial entre lo que es el dato y la información. ¿Alguien más? Profe, también puede ser que el dato es un hecho o una transacción o algo que ya ocurrió y se registró, y la información es ese dato analizado. Bien, también, es otra diferencia. Me quedo con la palabra analizado. Profe, ¿puede ¿Sí? ser que el dato sea la entrada y la información la salida? No necesariamente. Y pensemos en esto de jerarquías de sistema que vimos recién y que claramente esa relación puede multiplicarse también. Pero, o sea, no estás del todo errado, estás cerca, hay
hay cosas que no necesariamente, o sea, que el dato es la entrada, en la mayoría de los casos es correcto, que la salida es la información, eso por ahí es lo que no me termina de convencer. Bien. Y acá entendamos que si bien buscamos encontrar las reglas generales, no soy muy amigo de las reglas generales, sí, por ahí a los fines prácticos o pedagógicos para poder interpretar una situación, pero a mí lo que siempre hincho y que quiero que quede ese concepto es que ustedes tengan un juicio crítico de entender que estas definiciones generales sirven para orientar o para que ustedes tengan un marco de referencia, pero después lo importante es que ustedes corroboren contra el contexto. El contexto es lo que tiene que terminar validando o no ese análisis. Porque si no, terminamos repitiendo o tratando de aplicar formulitas porque las dijo alguien o porque aparecieron en una PPT y no. Son referencias que tienen un sustento conceptual, pero que después hay que validarlas contra el contexto específico. Bueno, volvamos a la primera que dijiste. ¿Quién dijo, Julieta o Ariana? No, Julieta. Bien. ¿Cuál fue la primera que dijiste? Diferencia. Que la información es un dato procesado o interpretado. Bien. Ahí hay una palabra clave, procesado. El dato es un elemento en crudo, ¿sí? Pensémoslo, algo sin valor agregado. Así como lo digo, sin valor agregado. 15 empleados es un dato, ¿sí? La información tiene que permitir visualizar u obtener algún valor del procesamiento de ese dato. O sea, la información es ese dato procesado, y cuando digo procesado es enriquecido, que se le agregó valor. 15 empleados es el dato. El valor hora de esos 15 empleados también es un dato, pero el valor hora promedio de esos 15 empleados ya es información que nos permite hacer algún análisis, alguna comparación, tiene otra utilidad. Y cuando digo utilidad o cuando decimos valor, no estamos, no estamos ni penalizando el valor propio del dato, ni sublimando el valor de la información. Son dos elementos diferentes. El dato nos sirve para hacer un montón de análisis y disparar un montón de procesos y alimentar un montón de procesos que generalmente son el inicio de los sistemas de información. Y la información son procesamientos, es un elemento distinto que nos permite guiar y orientar la búsqueda de esas salidas de los sistemas de información. ¿Bien? Cumplen dos funciones diferentes, no hay uno mejor y otro peor. Son dos cosas distintas. El dato nos sirve para alimentar los sistemas, el dato es el número crudo, es eso que lo tenemos y que de por sí no genera ningún valor agregado. La información procesada, la información enriquecida con un fin específico, ese es el dato procesado y eso es lo que genera valor y eso es lo que nos acerca a las salidas. Tal vez hay salidas de un sistema de información que son información en sí misma, ¿sí? Que es ese dato procesado. Tal vez esa información que obtenemos de procesar un dato, de enriquecerlo, de agregarle valor, vuelven a formar parte de una nueva entrada. ¿Bien? Vamos a ponerlo un poquito más en palabras. 3 conceptos que vamos a ir viendo a través de esta clase y la clase que viene. Datos, información y conocimiento. Y si lo pensamos como un continuo, ¿sí? Que de los datos queremos obtener conocimiento, esto nos tiene que marcar una evolución dentro de nuestro sistema de información. ¿Bien? Y teniendo el conocimiento en la cumbre de esa jerarquía o de ese ciclo evolutivo, arranquemos por donde estamos más abajo. Los datos, dijimos de nuevo, esos elementos que no tienen valor agregado, que son ese elemento plano que obtenemos de nuestro ambiente, que obtenemos y que forma parte de nuestro input, de nuestro ingreso. Esa información va a ser ese dato procesado y enriquecido, y que mediante
un proceso súper importante que lo denominamos o lo etiquetamos como aprendizaje, pero que tiene que ver con la organización aprendiendo a qué. La organización aprendiendo es la organización mejorando sus procesos, con procesos de mejoras continuas, aplicando nuevas técnicas, nuevas metodologías, todo a lo que haga enriquecer la forma en que se produce este intercambio, o mejor dicho, esta transformación de datos e información, la forma en que se pueda mejorar ese proceso ese proceso que hemos denominado como aprendizaje, es lo que va a permitir que lleguemos a una instancia, la instancia de mayor evolución, que tiene que ver con la generación del conocimiento. Cuando esas prácticas, cuando esas metodologías, cuando esa construcción del dato en información se hacen carne dentro de una organización, forman parte de las prácticas habituales, no hay que estar pensándolas y repensándolas, eso es información que se transformó en conocimiento por medio del aprendizaje organizacional y obviamente individual, porque las organizaciones están conformadas por individuos. ¿Bien? Y generalmente ahí es cuando determinados patrones de generación de información pasan a formar parte de las prácticas habituales de la organización y se manifiestan en los procesos, en los procedimientos, o sea, en la forma en que las organizaciones hacen las cosas. ¿Bien? Hay organizaciones que su proceso de transformación, el más básico, el más primitivo, de datos en información, siempre está apuntado, por ejemplo, a interpretar cuestiones económicas o financieras. Entonces, los empleados los vemos por el lado del costo o del margen que genera, y no se van de ese enfoque limitado. Las organizaciones que a ese enfoque, que es necesario, porque todas las organizaciones necesitan entender si son rentables o no son rentables, le agregan, los enriquecen, incorporando otros elementos que puedan influir en la comprensión de cómo la actividad de los empleados impacta en la rentabilidad, y por eso incorporan variables o métricas que tienen que ver con la calidad de vida de los empleados dentro de las organizaciones, la forma en la que un proceso de selección es conducido desde el momento en que se selecciona un candidato hasta que el candidato ingresa, las otras variables que tienen que ver con la forma en la que un empleado se expresa a lo largo de su vida o su pasaje dentro de una empresa, manifestando si está bien, si está frustrado, si está contento, si está enganchado con lo que hace. Todos esos otros datos, cuando se integran al mismo sistema y al mismo modelo, enriqueciendo la forma en que analizamos si una compañía es rentable o no, claramente está en un estadio superior de evolución. Y cuando todo eso se traslada a los procesos, a la forma en que la empresa hace sus cosas, se lleva adelante sus formas de ser, entonces claramente esa información se evolucionó y se transformó en conocimiento. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Lo enrosqué demasiado? ¿Quieren que volvamos a repasar algún concepto? Pero es importante que quede claro la diferencia entre datos, información y conocimiento. Y tal vez conocimiento es el concepto más abstracto de todos estos. Entonces sería que a través del aprendizaje la información se pone en práctica en un sistema, y Sí. así se logra adquirir un conocimiento cuando se perfecciona esa información. Excelente. Tomen el resumen de Julieta, por favor. Bueno, hablemos un poco de los datos. Los datos. Entonces, eso que dijimos que identifica a los objetos, a lo que vamos a tomar del entorno, a conocimientos, perdón, a acontecimientos, atributos, características. Pensemos en un dato de un sistema de producción. Las materias primas son un elemento que va a ingresar al sistema, ¿no? Al sistema de producción. Ahora, ¿cuáles atributos de ese elemento, materia prima, vamos a prestarle atención para después disparar algunos procesos que transformen esos datos en información? Y
no sé, el peso, el costo, dimensiones específicas de las fechas de ingreso, no sé, piensen en todos los atributos que puede tener un elemento para formar parte del ingreso a un sistema de información. Todo eso es dato, ¿sí? Todo eso es dato, que fuera de estar vinculados a un elemento, como por ejemplo acá, materia prima, no tienen sentido por sí mismo, no tienen un valor, no tienen una representación por sí mismo. 3 kilos, ¿qué son 3 kilos? No es nada. Ahora, 3 kilos de esta materia prima en particular es en el contexto, en el contexto no lo estoy diciendo por el concepto de ambiente, sino en la particularidad del sistema que estemos analizando o diseñando, tiene un significado. ¿Bien? Bueno, y acontecimientos, sucesos también, ¿no? Cuando decimos acontecimientos, sucesos, puede ser ingresos de las personas a un banco. Entonces, si nosotros estuviéramos tratando de diseñar un sistema de información que nos permita registrar el tiempo promedio de atención de las personas en un banco, entonces claramente cada nuevo ingreso es un acontecimiento, cada nuevo ingreso sería un dato que alimentaría ese sistema de información que estamos intentando diseñar. Información, por otro lado, ya tenemos esta palabra, dos palabras acá para prestarle atención. Uno es significado, porque ese dato tiene que tener un significado. Los 3 kilos de materia prima tienen que tener un significado. ¿Por qué? Porque van a formar parte de los componentes necesarios para producir algo mayor. Porque esa persona que ingresó a la cola es alguien que alimenta nuestro sistema de información, pero tiene que tener un significado. Una breve descripción, no estamos hablando de nada sofisticado ni complejo. Y la otra palabra es transformación, porque hablamos de que esos datos van a ingresar, van a ser parte del ingreso, van a pasar a formar parte de un proceso que los va a transformar. Recordemos que procesar es transformar, o sea que se les va a agregar valor. ¿Bien? Quedémonos con estos conceptos básicos de lo que es dato e información. Y por último, conocimiento es cuando a esa información, cuando ya le asignamos un valor, cuando ya está contenida dentro de un proceso que transforma ese dato y que genera esa información, le podemos agregar un mayor valor, ¿sí? y pasa a formar parte de ese conocimiento organizacional. ¿Bien? Bueno, un brevísimo ejercicio práctico que lo van a tener en el PDF. Vamos a leerlo rapidito para que se entienda. Un cliente se acerca a un banco a solicitar una tarjeta de crédito. Perdón, lo van a tener en el PDF para que cada grupo haga una entrega de esto para la clase que viene, ¿sí? Y una brevísima puesta en común que vamos a hacer al inicio de la clase. Entonces, un cliente se acerca a un banco a solicitar una tarjeta de crédito. Completa el siguiente formulario, ¿no? Y pone los siguientes datos. Nombre y apellidos, tarjetas, domicilios, empresa en la que trabaja, ingresos mensuales, situación laboral, otros negocios propios, tarjetas en otras entidades. Ese formulario pasa a una instancia en donde es evaluado por un analista, el cual lo va a procesar y va a obtener una respuesta del sistema sobre el score, o sea, la valoración que le haga ese banco del potencial cliente, su comportamiento en el sistema financiero, si tiene problemas en otras entidades, si su nivel de ingresos es suficiente para acceder al crédito y su riesgo potencial. Todo esto va a permitir determinar si la persona que fue a solicitar la tarjeta puede o no ser calificado para ser sujeto a crédito o financiamiento. O sea, si puede pasar a ser parte de esa comunidad de usuarios que tengan esa tarjeta de crédito. ¿Qué quiero que identifiquen acá? Quiero que agarren y digan, hagan una tablita y digan, dato, esto y por qué. Información, esto y por qué. Conocimiento, esto y por qué. Pero identificando al mayor nivel de detalle posible. Y acuérdense lo que les dije en la clase anterior. Si ustedes justifican y hay una coherencia entre esa justificación y lo conceptual, todo puede ser posible, ¿sí? Pero tiene que haber una coherencia entre lo que ustedes quieran justificar y el concepto, lo que soporte
lo que sustente esa justificación. ¿Bien? ¿Dudas sobre el enunciado? ¿No? Bien. Bueno, esto ya va a formar parte de lo que vamos a ver la clase que viene, que tiene que ver ya empezar a trabajar específicamente con sistema de información. Yo sé que estas dos primeras clases son, en francés se dice un bodrio, en cuanto a que estamos viendo todos conceptos recontra abstractos y que no hemos pasado a ver nada en la realidad. ¿Cuál es la intención o el objetivo? Sobre todo tras experiencias ya de años pasados. ¿Por qué? Porque me encontré con la no tan grata sorpresa de que, a ver, nosotros porque estamos estudiando sistema de información, no porque ustedes vayan a ser eruditos o nadie vaya a ser erudito o un experto en el concepto de sistemas de información o de la teoría general del sistema. Es porque primero forma parte de una currícula y además porque es un concepto que después cuando estén laburando o los que ya estén laburando les debería aportar una herramienta más de análisis a entender qué es lo que pasa adentro de las organizaciones y es una herramienta más para afrontar o resolver determinadas problemáticas. ¿Qué es lo que pasa dentro de las organizaciones? Dentro de las organizaciones pasan cosas, hay procesos, hay procedimientos, hay cosas que suceden, que hay flujos, y si nosotros no empezamos a tratar de encerrar esas cosas que pasan, a tratar de ponerlos a contraluz contra algún tipo de modelo conceptual, resulta muy difícil entender o bajar a tierra o lograr algún tipo de aprendizaje sobre lo que pasa dentro de una organización. Y entonces ahí es cuando el sistema contable parece un paradigma conceptual elevadísimo, y no, es un sistema que tiene sus entradas, que tiene sus procesos y que tiene sus salidas, que un sistema de ventas es lo mismo. ¿Sí? O sea, la idea, la intención, el aporte que busca esta materia es que ustedes puedan tener este enfoque sistémico de empezar a ver las cosas, que todo puede ser reducido, o casi todo puede ser reducido a un modelo sistémico, o sea, a entender que hay cosas que ingresan y que alimentan flujos, procesos, subsistemas, llámenlos como quieran, y que provocan una salida, algo que debiera ser de mayor valor agregado, que debiera tener un valor agregado mayor que cuando ingresó. Y lo que pasa dentro de las organizaciones, en la gran mayoría de la casuística, puede ser analizado bajo la óptica sistémica. Entonces, de eso trata esta materia. Para que eso suceda, tenemos que tal vez hacer el esfuerzo de empezar a ver qué es lo que pasa dentro de las organizaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa dentro de un área de compras? Y no necesariamente se tienen que sentir mal si no saben lo que pasa dentro de un área de compras, ¿sí? Pero es importante que empiecen a linkear que este es un concepto para que puedan analizar lo que pasa dentro de una organización. Porque si no, les queda el concepto de sistema de información y sí, fue la verdad un bodrio durante 4 meses tratando de entender la diferencia entre ambiente, límite, conocimiento, y no me quedó nada. No, la idea de esto es que les quede tratando de llevarlos a la práctica real de lo que pasa en una organización, ¿sí? Que es el objeto de estudio de las 3 carreras de ustedes acá adentro. ¿Bien? Entonces, ese es el objetivo. Tratamos de, en estas primeras 2 clases, tal vez generar los conceptos que van a sustentar todo lo que trabajemos después. Ya en 1 o 2 clases, cuando hablemos de sistemas, cuando hablemos de entradas, cuando hablemos de feedback, cuando hablemos de ambiente, no tendríamos que estar rebobinando y tratando de ir a entender qué es lo que pasaba, de qué estábamos hablando, sino que ya tiene que ser algo que ustedes tengan mapeado, decir, el ambiente, está bien, son cosas que no tengo bajo control dentro de este sistema. ¿Qué sistema estoy analizando? Un sistema de compra. Bueno, a ver, ¿esto está dentro del ámbito de la órbita de control de un sistema de compras o queda por afuera? Y no necesariamente tal vez tengan que tener las respuestas, pero por lo menos tener identificado por dónde están las dudas, ¿sí? Pero lo que me resultaría preocupante es que dentro de 4 clases, cuando estemos hablando de algún sistema en particular, hablemos de ambiente y no quede claro de qué estamos hablando, ¿sí? Ese es el objetivo que buscamos. Entonces, la clase que viene vamos a trabajar ya más específicamente sobre los sistemas de información puntualmente. Hay, obviamente, cuestiones conceptuales, pero vamos a tratar de hacerla lo más llevadera posible como para que
podamos bajarlo a casos prácticos y demás. Estoy terminando de definir cuál va a ser la actividad integral que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la cursada, y viene, me parece, por este lado, por identificar algún sistema de información específico que suceda dentro de una organización y que puedan hacer un análisis, el cual lo vayamos enriqueciendo a medida que vamos transcurriendo, que vamos avanzando en la materia. ¿Bien? Paro de hablar acá, paro de grabar acá, dejo de presentar, hago todo junto y pregunto. ¿Dudas? ¿Consultas?